Bolsa. Hoy con Manuel Pinto, que es analista de mercados. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Susana, y buenos días a todos. Muy bien. Oye, mercado español, ¿cómo lo ves? Yo hoy lo veo muy paradito, pero no sé si es consolidación de niveles, es el calor que también le afecta a los índices, o es cansancio después de tanto ritmo y tanto baile desde principios de este año. Sí, ¿no? Desde luego que se puede empezar a acusar la fatiga de todos estos meses de grandes movimientos, de grandes noticias, de grandes análisis, pero en cualquier caso yo creo que en la sesión de hoy estamos esperando a los datos de las nóminas no agrícolas en Estados Unidos, a la tasa de desempleo. Yo creo que podría sorprender a la baja hoy los datos del mercado laboral en Estados Unidos. Y bueno, pues como preguntabas antes, casas de análisis hablando sobre las expectativas del segundo semestre de cara al 2025, BlackRock emitiendo pues una apuesta clara por España. Nosotros no lo tenemos tan claro, somos, como diría Powell, ¿no? Moderadamente restrictivo, dice él, moderadamente optimistas. No vemos realmente catalizadores importantes, vemos dudas en el sector principal que compone el IBEX 35. En los bancos llevamos semanas hablándolo de ello y en el último mes pues apenas han subido prácticamente la totalidad de las entidades financieras, un 0,50, 0,60%, mientras otras entidades se han subido, y vemos dudas por los resultados empresariales de este trimestre. Creemos que los bancos reportaron un beneficio neto extraordinario del 27% en su media del primer trimestre del año, pero que no está justificado. Provisiones, deterioros, también el cómo habían reportado los datos o los impuestos durante el año pasado en comparación con este, fueron lo que maquillaron esos datos y veremos a ver cómo se comportan. Es verdad que en Estados Unidos pues han subido ahora dividendos, los test de estrés pues han ido mucho mejor. Bueno, pues en un periodo, sobre todo en Europa, en el que bajan rentabilidad de los productos de ahorro, pues entidades con altos dividendos mejoran, ¿no? Pero aún así, pues vemos dudas y vamos a ver, ¿no? Cómo navegamos toda esa incertidumbre que creemos que puede venir en adelante en un primer paso, el 9 de julio, con la expiración de los contratos o de la exención de Donald Trump a esos acuerdos comerciales. Vale. El mercado muy pendiente de eso y muy pendiente también del dólar. ¿Qué efecto está teniendo esta caída del dólar superior al 10% desde principios de este año en Europa? Porque entiendo que esto habrá sectores que les beneficie y a otros que les perjudique. Y no sé si un euro tan fuerte puede penalizar a la inflación y, por lo tanto, puede paralizar el calendario de bajadas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Bueno, un euro tan fuerte en principio es una fuerza desinflacionaria, ¿no? Importamos, por tanto, con un menor precio y, por tanto, pues debería de presionar a la baja la inflación. Sin embargo, en Estados Unidos debería ser al contrario, que debería de presionar al alza. En cualquier caso, pues lo del dólar yo creo que es un poco más a irnos a otro nivel, ¿no? Y lo estamos viendo ayer, Susana, con Reino Unido. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Reino Unido? Pues que durante meses han prometido recortes del gasto importantes, 5.000 millones de libras que iban a recortar por ayudas a tercera edad, a subsidios, etcétera, que ayer se echaron para atrás y no lo van a recortar. 1.250 millones de libras también que iban a recortar de ayudas de calefacción y energía y combustibles a los pensionistas, que tampoco van a recortar. Y el mercado, ¿qué es lo que dice? Oye, me has prometido que ibas a recortar tanto, es imposible que recortes gasto público y, por tanto, subimos rentabilidad de los bonos, necesitamos una prima superior a la actual y la libra se viene abajo. Y es algo que también creemos que ocurre en Estados Unidos, ¿no? Debilidad del dólar, una caída del 10,8% en el primer semestre del año, lo que ha sido el peor arranque desde el año 1973. Varias consecuencias, ¿no? Los motivos, bueno, pues Donald Trump, la guerra arancelaria, también el intento de despedir a Jerome Powell al frente de la Fed y quitar esa independencia del organismo de política monetaria y, bueno, pues todo lo que estamos viendo también, esa tensión geopolítica o política a nivel general, ¿no? Creemos que es estructural, ya lo vimos estos días con el acuerdo para el incremento de la deuda, 3 billones debido a la última proyecto de ley, al One Big Beautiful Bill, que va a proporcionar 3 billones de dólares más de deuda en los próximos 10 años. Y al final, Susana, esto es lo que yo creo que los usuarios tienen que tener en cuenta. Yeah. Creo que no hay remedio a esto. Lo vemos en Reino Unido ayer, lo estamos viendo en Estados Unidos. No hay remedio a que los países, la única manera que tengan de sufragar todas estas debilidades económicas es emitiendo más deuda. La productividad puede ser la otra medida. Subir impuestos no lo veo, recortar gasto público, como hemos conocido, no lo veo. Y la única manera es incrementar productividad. En Estados Unidos igual se logra, pero en el resto de países tengo más dudas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues
de verdad, para aquellos inversores que tengan su capital parado. Pues eso es el mayor peligro que pueden correr, ¿no? Activos financieros, activos físicos, activos reales, el oro, el Bitcoin, el inmobiliario, las bolsas, ¿no? Veía ayer un estudio, el inmobiliario ha subido un 10% en gran parte de las comunidades autónomas de España en el último año. Es que el IBEX 35, Susana, ha subido un 30%, ha triplicado, ¿no? Y con una liquidez inmediata, etcétera. Entonces, tenemos que hacer pues mucha fuerza en eso, en que la gente pues vea que hay mucho ahorro todavía en mercado y que es necesario que ese ahorro pase a inversión, porque si no, tanto por las pensiones como por la vivienda, como por el coste de vida, pues va a ser un error o una de las peores decisiones financieras que podemos tomar. Mira, tenemos dato de última hora, acaba de publicarse el PMI Servicios y Compuesto aquí en España. Refleja un aumento del índice de Villanueva de 51,4 frente, no, eso fue en mayo y ahora en junio 52,1, es el dato. Efectivamente, con lo cual es un sólido crecimiento económico, es el diagnóstico que pone sobre la mesa esa encuesta de PMI y SP Global del sector privado, pese a la caída de los nuevos pedidos. Ese índice que una vez que supera 50 habla de crecimiento frente a contracción económica por debajo de ese nivel. Con todo, subrayan que se mantiene claramente por debajo de los niveles observados a principios de año. Lo que sí es constatable es cómo hay una caída de los volúmenes de nuevos pedidos, la primera desde noviembre de 2023, pero bien la lectura en cuanto a perspectiva laboral. Las firmas han contratado personal adicional y el crecimiento de empleo se mantiene estable. Toda esa lectura del PMI compuesto que llega tras la confirmación por parte a principios de semana del sector manufacturero, de la actividad manufacturera, y hoy el crecimiento económico del sector servicios, que mejora en junio pese a una caída de esos nuevos pedidos. En ese caso es 51,9 lo que se alcanza en junio, son 6 décimas más que el 51,3 en mayo, y lo que dicen es que algunas empresas atribuyen el repunte de la actividad a la ejecución de contratos nuevos y existentes, y otras informan de haber implementado mejoras en la calidad de sus servicios. Sin embargo, el crecimiento se ve limitado debido a la disminución marginal de los nuevos pedidos. Ojo ahí, la primera desde noviembre de 2023. ¿Cómo valoras este dato? ¿Qué significa? ¿Va a tener algún impacto en los mercados? Bueno, a ver, estamos viendo en general, y lo hemos visto también esta semana con los PMI manufactureros, ¿no? Que también, a pesar de que en gran parte de los países han quedado por debajo de 50, han mejorado las expectativas previas. Y hablamos sobre todo de las dos principales potencias. Es que China, que conocimos los datos 30 de hace unos días, el lunes, tuvo unos datos de PMI manufacturero por debajo de 50, lo cual, como decía Eva, pues es una situación de, en principio, contracción, pero mejor de lo esperado, ¿no? Y empieza a dar unas señales mayores de optimismo. Por ejemplo, el segundo economía del mundo, el gigante asiático. En Estados Unidos igual, también lo vimos ayer, por debajo de 50, pero mejor de lo esperado. Y aquí, en este caso, pues ya lo hemos visto, que sobre todo los servicios, y por ejemplo, pues lo vemos también en los datos de inflación, ¿no? Que es el sector servicios el que más ha costado doblar esos datos de inflación, porque es el que más estaba creciendo, y en este sentido pues ya hemos visto en España ese crecimiento que estamos teniendo en el sector servicios a lo largo de todos estos meses, y que, bueno, pues esperamos que continúe. Otra cosa son las manufacturas, y sin embargo, pues el compuesto pues también nos sorprende que esté por encima de 50, pero son datos buenos, y en principio ya lo venimos viendo, la tendencia que muestra España en los últimos meses, que esos datos del sector servicios están ayudando a compensar la caída de manufacturas. Pero en general, los datos macro nos están sorprendiendo por su resiliencia durante las últimas semanas. Oye, voy a ir con los oyentes. 609 22 47 16. Tienen también el canal de YouTube de Radio Intereconomía para plantear ahí en el chat todas sus dudas, y teléfono directo 91533 18 51. Voy con el primero de los oyentes. Juan, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias. Enhorabuena por el programa. Dígame. Tenía varias preguntas para el señor Pinto. ¿Qué opina él de entrar dentro de la bolsa americana en lo que es Booking Holdings y Oracle? A ver qué precios objetivos se pueden estar barajando. Y luego en el mercado continuo Prosegur, a ver cómo lo ve y qué evolución ve también de esta acción. Muy bien. Gracias, muy amable. A ver, Manuel. Muy He entendido Oracle, pero la primera no la he llegado a escuchar Prosegur bien, pero bueno. Era también, ¿no? Sí, bueno, voy con Oracle y Prosegur. Vale. Y Booking también. Y Booking, vale, fenomenal. Booking. Bueno,
¿Qué podemos ver en Oracle? ¿No? Pues al final lo que estamos viendo es la tendencia general del mercado en las tecnológicas. Subida debido al incremento del optimismo, la inteligencia artificial, en general las tecnológicas. Yo aquí siempre digo cuando me preguntan por tecnológicas que me parece genial, porque yo creo que van a seguir evolucionando bien, porque gran parte de las tecnológicas tienen una gran parte de sus resultados en divisas fuera del dólar y por tanto la debilidad constante que estamos viendo en la divisa estadounidense favorece sus resultados. Para que nos hagamos una idea, en las magníficas 7 el 55% de sus ingresos proceden del exterior y es por tanto una gran ayuda para ellas que el dólar se debilite. Dicho esto, lo que estamos viendo en Oracle en las últimas velas pues es esa tendencia que venimos viendo en general en el sector, velas alcistas positivas. Aquí podemos ver un hombro cabeza a hombro que no ha llegado a mostrarse, lo cual nos hubiese mostrado un cambio de tendencia. Podemos estar viendo un platillo en este caso que nos estaría dando pues niveles de tendencia, proyecciones de tendencia al alza que prácticamente estamos viendo cumplidos en los 230 dólares, y la tendencia es positiva. Yo aquí no tengo otra cosa que decirle a nuestro usuario que es una buena compra, que yo creo que hay que seguir en ello y de momento, pues mientras que no pierda los 200 dólares, me mantendría en la compañía. En cuanto a Prosegur, pues vamos a analizarla y al final lo que estamos viendo es que después de un periodo de consolidación fuerte, pues se ha arrancado hacia alcanzar nuevos máximos en el año. Siguiente nivel objetivo que podríamos encontrar, pues hay un soporte importante, desde luego, que es una resistencia, importante, desde luego en torno a los 3 euros por acción, 3,15, que yo creo que es el siguiente nivel al que vamos a ir, ¿no? Entonces, si tenemos Prosegur en cartera, después de haber roto este periodo de consolidación, yo creo que se va a ir al alza, ya estamos viendo aquí mínimos y máximos crecientes, media móvil por debajo de manera consistente, yo creo que nos vamos a esta zona, 3,08, 3,15, y aquí ya es la dificultad, ¿no? ¿Qué hacer cuando llegue a estos niveles si es que llega? Bueno, pues ahí ya es donde podríamos marcarnos para aquellos usuarios que quieran entrar en Prosegur como un nivel un poquito más alto, en torno al 3,20, como un precio de compra para continuar esa tendencia, y si vemos que nuestro usuario, por ejemplo, que tenga ese valor, como ocurrió en estas ocasiones, que se fue directamente hacia abajo, que empezamos a bajar por debajo del 2,8 aproximadamente, pues yo marcaría un precio de stop loss. Vale, voy con el siguiente de los oyentes, nota de audio. Buenos días y gracias por atenderme. Por favor, que me analice, Manuel, las acciones de Eli Lilly, donde tengo una entrada a 724 dólares. Y también las acciones de Power Solution International, del mercado NYSE de Nueva York, que el ticket es Pamplona, Salamanca, Irlanda, xilófono. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Oye, qué clarito lo ha contado. Primero, Eli Lilly, Sí, la farmacéutica. Vamos, se la ha entendido desde muy luego bien. me ayuda mucho con el ticker de la segunda, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, ¿qué estamos viendo al final en el sector? Pues en el sector estamos viendo esa competencia brutal entre las empresas farmacéuticas europeas, en este caso Novo Nordisk, pero también lo estamos viendo en China, que parece que puede haber lanzamientos en las próximas semanas de compañías del sector avanzando sobre la diabetes y la obesidad, y aquí lo que venimos es un rango lateral muy fuerte, ¿no? Muy fuerte en los últimos meses y que desde luego que no hay una tendencia muy clara. Es verdad que en los últimos días estamos perdiendo la media móvil, lo cual pues es una señal negativa desde luego, pero estamos muy cerquita de ello, ¿no? El sector nos ofrece dudas en general, a pesar de que era uno de los sectores que más podría crecer en sus ingresos a lo largo del 2025, según las expectativas que veíamos a principios de año, pero no lo hemos visto tan reflejado después en bolsa, ¿no? Es verdad que tampoco han tenido un comportamiento muy alto en un periodo de alta volatilidad como el que estamos viendo y, por tanto, pues nos hace pensar que esas características básicas del sector pues no se están cumpliendo tan fuerte en este 2025. Yo ahora mismo, según lo que estoy viendo, me mantendría la cotización, pero como digo, creo que hay peligro de que pueda perder niveles de soporte clave, en este sentido, niveles de soporte que podríamos establecer cercanos a los 3.700 dólares. Es una caída fuerte, pero bueno, si hablamos de medio plazo, en torno a los 682 yo pondría un nivel de stop, porque eso ya sería perder niveles de soporte, como digo, que nos pueden marcar una tendencia a la baja significativa, y sin embargo, pues todo lo que sea esta zona que intentaríamos romper al alza los
máximos decrecientes anteriores, pues sería una señal positiva, y sobre todo si conseguimos romper los $900, pues ya ahí tendríamos todos los indicios para poder superar los máximos históricos de la compañía y poder ir más al alza, ¿no? Pero como decimos, nivel clave que estamos viendo ahora mismo con ese periodo de consolidación y por encima de la media móvil. Pero en cualquier caso, mantendría y estaría pendiente de esos niveles. En el caso de Power Solution, pues vemos una tendencia positiva al alza, un canal alcista importante. Bueno, pues realmente aquí no podemos decir nada negativo, ¿no? Estamos viendo la parte alta del canal, está tocando ahora mismo la compañía, sí que puede tener alguna corrección, algún pullback, como hemos visto en anteriores ocasiones, que intenta irse, pero ni siquiera a la parte baja del canal, se queda en la mitad, lo cual muestra esa fortaleza de la compañía, y por tanto me mantendría en ello, y para los usuarios que quieran adquirir las acciones, pues pueden encontrarlo un poquito más abajo, porque igual puede corregir hasta estos niveles 66, 67, pero en principio, como estamos viendo esa fortaleza, yo creo que nos podemos ir más arriba en esa canal alcista, niveles de 75, 76 en el corto plazo. Dice Eduard, a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía: hola, buenos días. ¿Sería posible analizar Christian Dior? Gracias. El ticker es C de Cáceres, D de Dinamarca y de Italia. Christian Dior. Venga, vamos con ella. Vamos. ¿Qué es lo que estamos viendo en general? ¿Vale? Porque esto también está pasando por ejemplo, ayer, que lo estuve viendo en Louis Vuitton, ¿no? Que es que estamos viendo unas últimas velas muy positivas en el sector, a raíz, como decía antes, también de los datos macroeconómicos. Los datos macroeconómicos en China han sorprendido al alza. Decía, pues el consumo empieza a mejorar, la confianza de la gente también. El sector inmobiliario es verdad que, bueno, pues sigue en una situación delicada, igual que el empleo, pero los datos de PMI de las manufacturas empieza a haber más pedidos. Bueno, pues en general vemos una mejora de la actividad económica de un país clave para el sector del lujo. En este sentido, pues aquí vemos, y es una gráfica similar, por ejemplo, a lo que comentaba de Louis Vuitton, que línea de tendencia bajista se rompe al alza en las últimas velas, se mantiene como soporte después de haber sido superada, pero después consigue rebotar, y estamos rompiendo ahora al alza la media móvil. Para mí esto es una compra clara, es una compra que nos puede llevar a los 487 euros perfectamente en el corto plazo, y ya después aquí vemos niveles que pueden ser de resistencias importantes, 500 euros, pero después podría continuar ese camino. Y quiero dejarle también a nuestro usuario o cualquier otro Puig, ¿no? La compañía española, que ha tenido también pues algunas dudas durante los últimos meses, presentó unos resultados que a nosotros nos gustaron mucho, cotiza a descuento, cotiza pues a un precio-beneficio de unas 15 veces, mientras la media del sector está en 22, lo cual es un descuento del 30%, está creciendo mucho en fragancias, que es su principal nicho, pero también en otras marcas, y no descartamos que pueda haber movimientos interesantes corporativos de compra de otras compañías, pero yo dejaría a Puig como uno de los mejores valores con mejores perspectivas de cara al segundo semestre en España, en el IBEX 35. Vale. Oye, voy con Gabriel. Buenos días. Hola, Susana, buenos días. Hola, dígame. Pues yo quería preguntarle al experto, tengo dos valores que estoy perdiendo 10 céntimos justamente en cada uno de ellos, que es Almiral y Enagás. Me gustaría saber su opinión. Y si me puede dar una pincelada, que no tengo Danieli, que dicen que me comentan que puede ser interesante comprar, pues también se lo agradecería. Nada más, muchas gracias. Gracias, muy amable. Manuel. Vale, bueno, en Almiral, Almiral, ¿qué estamos viendo? Bueno, pues esto ya se ha transformado de una posible bandera que podríamos tener en un mercado alcista que nos pueda dar una continuidad de la tendencia positiva, se está transformando en un canal bajista, ¿no? No estamos viendo el intento de apoyo hacia la parte alta de esa posible bandera, y lo que estamos viendo son mínimos decrecientes continuando la tendencia. Hemos roto también prácticamente en niveles de la media móvil, es un nivel clave el que estamos cotizando ahora mismo en los 10,50 euros por acción, y romper estos niveles a la baja pues debería de ser desde luego bastante negativo para la cotización. Vamos a ver con niveles de soporte, porque es básicamente estos niveles los que en caso de romperse a la baja ya nos preocuparían, y por tanto marcaríamos un precio de stop cercano a los 10,35 euros, ¿no? Yo creo que una vez que se rompa esos niveles, pues sí que nos podríamos ir a niveles más preocupantes en torno a los 9,75. De momento mantenemos la cotización, si vemos que consigue irse a la parte alta de este ya canal bajista, pues fenomenal, pero de momento pues preocupación, ¿no? En cuanto a Enagás,
Enagas, igual que el resto de las utilities, ha sido una de nuestras apuestas desde el principio de año. La verdad es que han ido muy bien, han tenido revalorizaciones importantes. En el caso de Enagas, pues bueno, tiene dividendos más altos de la media y además tiene una menor deuda sobre equity, sobre activos que otras compañías del sector, y ahora mismo se está apoyando en el canal alcista, en la parte baja del canal alcista, ¿no? ¿Esto qué nos quiere decir? Pues una de dos, o que como en anteriores ocasiones que hemos visto en 2025 consiga rebotar desde esta parte del canal bajista a la alza, lo cual nos daría pues un crecimiento importante y además ahora mismo cotizando por debajo de la media, pues sería una señal de compra interesante. Y por segundo lugar es que si lo rompe a la baja, cuidado que ahí nos podemos meter en problemas y nos podríamos ir por debajo de los 13 euros por acción. Yo creo que es uno de los sectores a tener en cuenta. Yo hablaba ahora de volatilidad, de incertidumbre, del segundo semestre, y yo creo que aquí las utilities tienen mucho que decir, con dividendos altos. Yo espero 2 recortes de tipo del Banco Central Europeo, no uno, como el mercado descuenta, y yo creo además que yo creo que el crecimiento económico se va a ver resentido en Europa. Tengo dudas de qué acuerdo comercial se va a llegar con Estados Unidos y ante ello y en la inflación en el nivel del 2%, incluso por debajo, yo creo que las herramientas de política monetaria ayudarán a impulsar la economía a través de recortes de tipos. En ese sentido, pues creo que a estas empresas les va a venir bien por su endeudamiento y por sus altos dividendos. Y luego tenemos pues una parte clave que es todo lo que inteligencia artificial, centro de datos y cómo abastecer de energía ese centro de datos en el que España juega un papel clave y estas empresas en el futuro lo van a jugar, ¿no? Así que yo confío en estas compañías. Yo creo que ese impulso de inteligencia artificial que estamos viendo va a continuar y que por tanto va a ser positivo para ellas. Así que me mantendría en Enagas, tanto por fundamentales como a nivel técnico, pero es verdad que los 13 euros por acción sería peligroso perderlos. Hoy hay varios oyentes a través del canal de YouTube que nos están preguntando por Amper y la ampliación de capital, ¿se acuden o no acuden? Bueno, a ver, no tengo mucha información sobre la ampliación de capital. En ese sentido, pues bueno, podemos ver la evolución que ha tenido o que está teniendo Amper, ¿no? Una primera línea de tendencia alcista importante, una segunda línea de tendencia que, bueno, que sigue mostrando crecimientos al alza. Y desde luego, pues apoyándose en la parte baja de ese canal alcista que vemos dibujado, pues es una señal de crecimiento, de estabilidad, y como decíamos antes en Enagas, pues en anteriores ocasiones que ha rebotado o que ha tocado esa parte baja del canal, pues ha conseguido rebotar al alza. Veremos a ver si con estos nuevos rebotes consigue también superar la media y se va, como ha ocurrido en anteriores ocasiones, a niveles altos del canal alcista, y eso nos dejaría pues una revalorización interesante porque se iría hasta los 0,16, 0,17 euros y por tanto sería muy atractivo. Es una ampliación de capital, quiere crecer en el sector defensa a través de compras y dice que va a emitir 593.000 nuevas acciones que van a suponer 77,16 millones de euros. El precio de suscripción entre el nominal y la prima de emisión asciende a 0,13 euros por acción y es de 0,08 euros la prima de emisión. Oye, mira, una preguntita más a través del canal de YouTube y luego, si me da tiempo, otro audio. Raúl dice, me puse ayer bajista en Banco Santander a 7,16. ¿Dónde pongo el stop por arriba? Vale, bueno, pues ¿qué es lo que podemos identificar? Tendencia alcista también en Banco Santander, una consolidación que venimos viendo en estos niveles desde pues prácticamente los 7 euros con una acción, 6,7. Pues bueno, la verdad es que romper al alza para este usuario que es bajista, ¿no? Y que por tanto genera beneficios cuando la acción cae, pues la ruptura al alza que estamos viendo en las dos últimas velas, pues no es una señal muy atractiva, la verdad, porque puede llevarnos a cotas más altas. Y bueno, pues depende de cuánto se quiera poner un poco el stop, ¿no? Pero realmente a nivel técnico lo que podemos identificar es esta tendencia al alza, ¿no? Yo, como he dicho, no soy muy positivo en los bancos, lo cual me parece bien esa posición sin fijarnos un stop muy cerca, que depende, como decía, de qué nivel podamos encontrar, pero bueno, pues los 7,25 euros por acción puede ser un nivel que nos lleve a pues esta parte aproximadamente un poco más, ¿no?
7,40 aproximadamente, porque si se confirma esta ruptura, pues nos daría proyecciones, como digo, de 7,40 aproximadamente. Ahí pondría el stop loss. En general, yo, como decía, no soy muy positivo con los bancos. Es verdad que decimos que Santander pues ha cogido una buena oferta o no, porque ha pagado 11 veces beneficio TSB, lo cual es un múltiplo exigente, un múltiplo alto. Se convierte en el cuarto banco de Reino Unido, pero cuidado con Reino Unido, que lo hablaba antes, ¿no? Ayer lo vimos, rentabilidad de los bonos al alza, sin embargo, pues dudas en el crecimiento económico. Ya se empieza a hablar del Banco de Inglaterra con recortes de tipos incluso de emergencia, lo cual pues perjudica el margen de interés de estas entidades e incertidumbre en el país. Y en general en el sector, pues lo que está comentando previamente, y veremos a ver en qué queda la OPA, ¿no? Entre BBVA y Sabadell. Nosotros argumentábamos desde el principio que debería el accionista de Sabadell poder decidir qué es lo que hacer o no. Tenía todo el sentido del mundo ese movimiento corporativo. Para nosotros, sin los obstáculos que hemos visto del gobierno, pues era un banco resultante de ambas entidades que se favorecería de un entorno complejo y de volatilidad, con unos ratios que hemos visto en BBVA mucho mejores de los que hemos visto en Sabadell, con ratios de eficiencia y sobre todo de rentabilidad, un crecimiento de comisiones, de crédito y también de margen de intereses que nada tiene que ver con el de Sabadell, ¿no? Además, le añades diversificación geográfica en países en crecimiento y con tipos de interés altos, pues nos parecía todo el sentido. Ahora, con los obstáculos, yo creo que van a mejorar la oferta. Y ahí es cuando va a captar un mayor atractivo para el usuario de Sabadell, que desde mi punto de vista, pues como digo, es un banco que resultaría en una entidad mucho más segura y solvente. Pero puestos a ello, como en nuestro usuario, yo creo que es acertado. Yo creo que ahora mismo pues los bancos se han pasado de acelerón y que podríamos ver correcciones como estamos viendo en estas últimas semanas. Última notita de voz. Buenos días, soy María de Alicante. Era para preguntarle al analista que esté hoy en antena por 3 valores: Meliá, ACS y Ferrovial. Le gano a los 3, pero me gustaría que me dieran soportes y resistencias. Y muchas gracias por ayudarnos. Gracias. Muy rapidito, Manuel, que ya estoy casi fuera de tiempo, ya sabes. Venga, apurando al máximo, vamos. Venga, pues Meliá, vamos con ella. Niveles clave, niveles de resistencia que hemos visto en anteriores ocasiones. Mantendría, por tanto, la cotización. Un sector como el turismo, en el que está dirigiendo, pues como decíamos, Ale, con el PMI de servicios, se está dirigiendo el crecimiento económico del país. Y bueno, pues ahora mismo es verdad que los niveles a los que va a llegar dentro de poco, en principio 7,3, 7,4, pues son niveles que hemos visto en anteriores ocasiones a lo largo de los meses, que ha sido un nivel de resistencia clave. Mantendría de momento Meliá. Para aquellos usuarios que no la tengan, pues bueno, me esperaría a lo mejor un poquito a ver si rompe esta zona clave y lo que sí haría es añadir un precio de stop loss, porque lo que hemos visto en anteriores ocasiones es que al intentar romper al alza estos niveles ha ido a la baja. Así que precios de stop por debajo de los 7 euros, en torno al 6,9. ACS, pues en una tendencia positiva. A mí me encanta ACS, yo la mantendría en cartera sí o sí, a pesar de estas caídas. Yo creo que ahora está recuperando y por encima de la media móvil. Yo creo que ahora puede tener, después de este pullback, otro intento de superación hasta los 60 euros por acción y por tanto pues también me mantendría en ACS. Y por último, en Ferrovial, pues una situación muy similar a ACS. En este caso pues sí que estaría muy atento a que no perdiese los 44 euros por acción en la media móvil y yo me marcaría eso como precio de stop loss, ¿no? Pero en cualquier caso, pues las acciones me mantendría en ellas con precios aumentados. Estupendo. Manuel Pinto desde XTB. Oye, muchísimas gracias por el análisis, por las consultas y por la formación. Cuídate mucho, que tengas buen día. Cuidaros todos, gracias. Un placer. Boletín y volvemos a Radio Intereconomía, última hora hasta las 11. Tenemos consultorio de fondos de inversión con Rafael Luque, no con Fernando, es Fernando Luque, de Morningstar. Y ojo, porque tenemos nuestro foro de la inversión donde vamos a hablar de ETFs, de la industria de ETFs, de crecimiento, de oportunidades, de talento. Ayer hubo un evento en Madrid, en BME, la Bolsa de Madrid, en el Palacio de la Lealtad, y se habló mucho de esta industria, del papel que juegan entre los institucionales, entre los minoristas, de cómo las plataformas están impulsando su uso y sobre todo que les queda mucho camino por recorrer. Lo vamos a contar aquí con Women in ETF a partir de las 10:15 de la mañana.